Hola, bienvenidos a la lección número 2, que se llama Ley de la conservación de la materia de Lavoisier. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado si la materia puede ser creada por el hombre? Y si es así, ¿recuerdan o saben quién es Antoine Laurent Lavoisier? Bueno, esta persona nació en París, Francia, el 26 de agosto de 1743 y murió el 7 de mayo de 1794 en el mismo lugar, París, Francia. Lavoisier fue un químico, biólogo y economista francés y que además actualmente todavía es considerado como el padre de la química moderna. Bueno, este señor estableció ese tan conocido principio que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, todo lo que nos rodea es modificado por la naturaleza y puede serlo por el hombre para crear nuevas cosas. La materia es todo lo que nos rodea, tanto vivo como no vivo, y además se puede organizar en niveles. Todo lo que usamos es porque la materia fue transformada en algo útil o práctico para la humanidad. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos como la energía solar, que pues sus rayos ultravioleta pueden ir desde pues a los paneles solares, y estos paneles pues lo que hacen es recolectar esa energía para convertirla en energía eléctrica. Y de esa energía eléctrica nosotros podemos conectar todos nuestros aparatos electrónicos, ya sean pues como ahí dice en la imagen, el microondas o también pues no sé, la estufa y el refrigerador, la televisión, etcétera, etcétera. Y pues de ahí pues tenemos otros productos que ya sean como programas de televisión, calentar la comida, ahí también ya dice que se produce la energía calorífica, pues que al calentar la comida, de la energía eléctrica, es que esta provino de la energía solar. Y bueno, pues todo esto se forma una cadenita que pues puede ir creciendo y creciendo cada vez más. Otro ejemplo sería cuando enciendes un cerillo o un encendedor, calientas las tortillas o tu comida, cuando respiras, cuando comes, cuando hablas, cuando sonríes, cuando te mueves, cuando piensas. En fin, en toda acción consciente o inconsciente transformamos la materia. Aclarando, en ningún momento se está creando la materia, esta ya existía antes de la transformación. De hecho, aún en la creación y el desarrollo de un ser humano o el crecimiento de una planta, se parte de la materia aportada por los nutrientes. No se está creando materia. Gracias al principio que llegó a crear, pues lo llevó a pensar si la cantidad de materia es constante en el universo. Es decir, que Lavoisier llevó a cabo muchos experimentos cuantitativos en donde todos sus resultados lo condujeron a enunciar la ley de la conservación de la materia o masa. Es decir, que la cantidad de materia se define como masa. Y también tenemos que el hombre siempre ha tenido la necesidad de transformar la naturaleza y la materia para su beneficio. Bueno, esta es una gran pregunta en donde nosotros podemos contestar como que al transformar la materia para satisfacer nuestras necesidades, pues es una actividad en que se ha realizado desde que el hombre apareció pues en la tierra, y al satisfacer estas necesidades pues se ha hecho de diversas formas, como instintiva, empírica y experimental, lo que ha permitido pues adquirir conocimientos que nos han dado el saber necesario para transformar las cosas y pues a su vez satisfacer pues todas nuestras necesidades. Hoy en día pues lo vemos aplicado en viajes espaciales, telecomunicaciones, computadoras, agua potable, lentes de contacto, bombas atómicas, clonaciones, entre pues otras muchas cosas. La ley de la conservación de la materia pues es la base para una rama de la química llamada estequiometría, la cual se define como la determinación o medición de las cantidades iniciales y finales de la materia cuando ésta experimenta una transformación. Y bueno, un dato curioso, Lavoisier en 1789, años antes de que pues muriera, publicó un libro llamado Tratado Elemental de la Química, en este libro se permite ver la separación de la química de la física. Y bueno, pues de ahí nace esta como una ciencia independiente.
Y bueno, por todas estas razones que hemos mencionado, pues por eso todavía en la actualidad a Lavoisier se le considera pues como el padre de la química. Y bueno, ahora que ya sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero ¿cómo está organizada la materia? Esta está organizada en niveles de organización de la materia. Y bueno, estos niveles permiten tener un panorama más amplio sobre los diferentes tipos de materia que podemos encontrar en nuestro entorno. La materia es todo lo que nos rodea y pues la podemos clasificar en viva y no viva. Y tenemos que la materia viva incluye a todos los seres vivos, desde microorganismos como los virus hasta organismos grandes como las ballenas. Los organismos a su vez tienen niveles de organización que van de sencillos a complejos. Por ejemplo, desde unicelulares hasta organismos de operación complicada como el hombre o el delfín. La materia no viva abarca a todo lo carente de vida. Por ejemplo, la tierra y todo lo que la constituye, como el agua, las sales, los minerales, las piedras y las montañas. La materia viva y la no viva convergen en que las dos están formadas por átomos, es decir, los cuales forman sustancias puras llamadas elementos como el oxígeno y el hidrógeno, entre muchos otros elementos. Y bueno, esta combinación de los elementos a su vez forman compuestos químicos como el agua. Por lo tanto, la materia viva y la no viva están formadas por elementos y compuestos químicos, que por otra parte, estos átomos están formados por partículas subatómicas como el electrodo, el protón y el neutrón. Y todas estas interacciones de estas partículas pues dan origen a los elementos y compuestos. Otro tema que también pues viene en esta lección, tenemos el concepto, características y diferencias de elemento, compuesto y mezcla. Y bueno, empecemos con elementos y compuestos. Los elementos y los compuestos forman la materia de los seres vivos e inanimados. Para entender mejor el diagrama anterior, que fue el de niveles de organización, recordemos a Leucipo, Demócrito y la teoría de Dalton, la cual describen que un elemento es la mínima cantidad de materia que no se puede dividir en formas más simples sin perder sus características o propiedades y que está formado por átomos. Además, si es un objeto, se divide a la mitad sucesivamente, pues se llegaría al punto en que físicamente no se podría dividir más y pues se llegaría hasta la esencia del objeto o bien a la sustancia pura o a la mínima cantidad de materia que forman al objeto, como si fuera una cadena con muchos eslabones y se dividiera cada uno de ellos, y al llegar hasta el último eslabón, que es la mínima cantidad de materia o sustancia pura, pues se dejaría de dividir y pasaría a ser otra cosa. Ahora bien, dos o más elementos diferentes se pueden unir o enlazar entre sí para formar un compuesto químico. Este tipo de unión o enlace se forma por un enlace químico. Para entender mejor, expliquemos lo que son los enlaces. Bueno, un enlace químico pues es una interacción interna entre los átomos. Y cuando la interacción entre estos es superficial y no interna, como si se descansaran unos sobre otros, a este tipo de enlace se le llama enlace físico. Ahora que ya conocemos la diferencia entre un elemento y un compuesto, veamos un poco de sus propiedades o características de ambos. En la siguiente tabla, pues se puede apreciar algunas de estas características o propiedades. En la columna de elementos, bueno, nos dice que está formado por átomos iguales, sustancias puras o cantidad mínima de materia, propiedades o características únicas y que se encuentran presentes en todo el universo y no se pueden dividir sin perder sus propiedades únicas. Ahora, en la columna de compuestos, pues nos dice que está formada por átomos diferentes, la unión de sustancias puras, tienen propiedades o características diferentes a los elementos que lo forman y pues no se encuentran presentes en todo el universo. Y por último, sí se pueden dividir en las sustancias puras que lo forman. Por último, tenemos a la mezcla homogénea y heterogénea. La mezcla se compone de dos o más elementos o compuestos que se pueden agregar o juntar uno con el otro sin que reaccionen o queden enlazados entre sí químicamente. A esta combinación se le llama pues mezcla.
Es decir, que la mezcla es el enlace físico entre dos o más elementos o compuestos, los cuales forman los componentes de la misma. Después tenemos algunos ejemplos que, pues, por otra parte se pueden dividir entre un sólido y un líquido, que pues es arena y agua, o bien un sólido y un gas, que puede ser el humo. También se da entre dos sólidos, que puede ser una aleación, o bien entre dos líquidos, que pues es el aceite y el agua, o por último, que son entre dos gases, que es el aire. Y bueno, en general las mezclas se pueden clasificar en dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Y bueno, una mezcla pues homogénea es aquella que está formada por una sola fase y su composición es la misma en toda la mezcla, es decir, que no se puede distinguir visualmente los componentes que lo forman. Y en una mezcla heterogénea es aquella que está formada por más de una fase. Además, su composición no es la misma en toda la mezcla, es decir, que se pueden distinguir visualmente o con un instrumento óptico los componentes que lo forman. Por ejemplo, como está en la imagen, pues agregamos arena más agua y pues es una mezcla heterogénea en la que sí se pueden distinguir los dos componentes pues que conforman a esta mezcla. Y en una mezcla homogénea que tenemos, por ejemplo, el azúcar más agua, que pues no se pueden distinguir los dos componentes que lo forman. Otros ejemplos podrían ser en mezclas homogéneas, el agua potable, la leche y pues el aire. Y en mezclas heterogéneas, como por ejemplo el cemento con arena, la tierra y una piedra, el agua y el aceite. Y bueno, por último, ya pues mencionarles que toda la información la obtuve del libro de texto de la materia, que pues va desde la página 43 a la página 46 y también del archivo que está en la plataforma como contenido temático de la lección 2. Y bueno, esto sería todo por esta lección y si tienen alguna duda pues de esta lección o de cualquier otra, me pueden mandar mensaje o también pueden asistir a clases presenciales en donde también podemos resolver cualquier duda. Y pues eso sería todo por esta lección. Gracias.